Acabamos de leer el capítulo número 11 en estos primeros 10 versículos, para que al ir avanzando en la predicación esta mañana podamos ir viendo lo que este pasaje de la Escritura nos enseña acerca precisamente de este adviento profético, de este anuncio del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación en este libro del profeta Isaías. El domingo pasado, el primer domingo de Adviento, veíamos el Adviento también como un acontecimiento profético, pero en labios de Jacob. Jacob, bendiciendo a sus hijos, a las 12 tribus, habla específicamente a Judá con palabra profética que veíamos el domingo pasado, se establece como un anuncio mesiánico del advenimiento y de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora llegamos, por así decirlo, a la profecía clásica. Isaías es profeta de Dios, Isaías habla directamente al pueblo lo que Dios le ha revelado, pero Isaías tiene un llamado y vemos cuando leemos este libro del profeta Isaías que más se refiere la profecía hacia los acontecimientos para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, llevados hacia el exilio a causa de su pecado. Sin embargo, también encontramos en Isaías pasajes que nos hablan, que nos anuncian el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, o podríamos decir estos dos pasajes que leímos ahí en Isaías capítulo 9 y este pasaje completo de Isaías capítulo 11, pues nos hablan de una forma más directa acerca de cómo la profecía nos anuncia el tiempo de la llegada, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este año que hemos estado estudiando la historia, pasamos pues por las diferentes etapas, ¿verdad? Llegamos en un momento al estudio de la vida de los reyes, y cuando hablamos acerca de David, hablamos un poco acerca de las promesas que Dios le hace a David como rey. Dios le hace ver a David a través precisamente de sus profetas que su familia, que la descendencia de David tendrá un reino que no tendría fin. Y esta es palabra que Dios envía para el rey David. David quería construir la casa. Recordamos que David tenía este deseo de edificar el templo a Dios. Sin embargo, Dios no se lo permite, pero precisamente en ese momento le hace una promesa Dios a David y le dice: yo soy el que te voy a construir a ti una casa. Y le estamos hablando precisamente acerca de que la descendencia iría tomando en manera sucesiva el trono y que este tiempo no terminaría nunca. Sin embargo, cuando vemos históricamente el reino de Israel y vemos la descendencia de David, pues nos damos cuenta, a pesar de que Dios levanta en el hijo de David, en Salomón, templo, y David ve cómo su hijo lo sucede en el trono, y de ahí en adelante la descendencia también de Salomón va tomando su tiempo en el trono de Israel. Históricamente no es algo que continúa, sino que llega un momento en el que Dios mismo envía a otro de sus profetas a decirle a David, o a la descendencia más bien de David, que ha llegado hasta un límite la maldad de los hijos de David. Es decir, el humano cometiendo errores, yendo en contra de la voluntad de Dios, llega Dios al límite de la tolerancia que va a tener para con ellos y envía a sus profetas a decir: esto se termina. Ya no habrá quien suceda en el trono a los hijos de David. Y esto genera un cierto conflicto en nuestras mentes cuando leemos primero la promesa hecha a David y después la profecía levantada en la descendencia de que había de terminar este reinado en la sucesión natural o carnal del trono de David. ¿Qué es lo que pasa? Esto sucede cuando llega el tiempo del cautiverio babilónico y los reyes son tan malvados. Los hijos de David se han corrompido totalmente, la descendencia de David se han vuelto tan rebeldes a Dios que Dios finalmente dice: basta, es suficiente, y los maldice. Y nos podemos dar cuenta que ya para el año 600 aproximadamente antes de Cristo, termina con Jeconías, que también lo es conocido en la Biblia como Joaquín, el reinado davídico. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo es llevado al exilio
y el último rey es precisamente Joaquín o Jeconías. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué pasó? ¿Dios va a incumplir su promesa? ¿O verdaderamente en la descendencia de David habría una sucesión en el trono que sería eterna? Bueno, estas son respuestas que precisamente encontramos en este adviento profético según Isaías. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones, que sigamos viendo, Padre, en estos momentos de meditación en tu palabra, en este tiempo de Navidad, Señor, cómo tú has preparado todo, cómo, Señor, no improvisas, cómo tu proyecto para levantar, Señor, un pueblo para tu gloria, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, es algo, Señor, que tú ya tenías en tu mente y en tu corazón, porque, Señor, habías decidido levantarte un pueblo para ser su Dios. Y que al estudiar, Señor, esto, recordemos que somos tu pueblo, que recordemos, Señor, de tu gracia y de tu amor, y que vayamos preparando nuestros corazones, Señor, para proclamar de una forma verdadera el sentido y el más profundo conocimiento de lo que es la Navidad en nuestros corazones. Llénanos pues, Señor, con tu Espíritu, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Isaías profetiza y dice, un vástago retoñará. Así inicia de alguna manera este versículo 1 ahí en Isaías capítulo 11, que nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David, del rey David. Es decir, de la descendencia de Isaí había de levantarse una vara de un tronco. Para la idea judía, para la idea hebrea, este tronco, que para nosotros pudiera ser un tronco que todavía está sembrado en la tierra, que todavía tiene vida, la idea hebrea no es esta. La palabra tronco que se utiliza aquí en Isaías capítulo 11 es un tronco de un árbol que ya fue cortado, un tronco que podemos encontrar tirado ahí donde están talando árboles, que ya no tiene raíces, que ya no está unido a la tierra, que ya su vida ha acabado, pero que el poder de Dios es capaz de levantar vida nuevamente de algo que ya no existe. Sin embargo, aunque se habla de la vara del tronco de Isaí, no se está refiriendo a David específicamente. David no es esta nueva rama, no es este vástago que va a retoñar, sino en la descendencia del rey David, precisamente en este tiempo, más o menos alrededor del año 600, cuando es cortada la línea de sucesión de los reyes de Israel, de la descendencia de David, es como si este tronco donde se estaba o donde iba creciendo la descendencia de los reyes, simplemente Dios ha dicho, basta. Pero de ese tronco que ha sido cortado, Dios ha preparado, e Isaías profetiza 150 años, más o menos antes de que se diera esta maldición o de que dejara de existir el reinado de la descendencia de David, que habría de suceder que una rama nacería de un tronco de un árbol muerto, levantado nuevamente en la descendencia de Isaí, padre de David. Jeremías capítulo 22 nos habla muy fuertemente de la maldición que Dios levanta en contra del último rey de Israel. Ahí en Jeremías capítulo 22, versículos 28 al 30, y los voy a leer, dice, es este hombre Conías, también es el nombre de este último rey de Israel, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó. Sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Jeconías es maldecido por Dios.
Sus profetas se levanta y habla: Dios ha determinado, no tendrás descendencia, por lo tanto hasta aquí llegó la línea de David. Este tronco que es arrojado en la tierra, ha sido cortado. Pero volvemos a reafirmar, Dios tiene poder para levantar a vida, aún de donde hay muerte. Casi 600 años no hubo rey sobre Israel. Si contamos los 400 años de silencio y los 200 años antes que fue llevado, que empezó el exilio babilónico, son casi 600 años sin que haya un rey en el trono de David. Y sin embargo, la palabra profética de Isaías nos dice que de ese tronco muerto va a haber un retoño. Y va a levantarse un nuevo vástago, y de este vástago el Señor mostrará al mundo al verdadero y último Hijo de David, el verdadero Hijo de Dios. Y después Isaías empieza a describir en parte el carácter, la forma de nuestro Señor Jesucristo, y nos empieza a dejar vislumbrar cómo es el reinado al cual está llamando Isaías en estos primeros versículos. Cuando llegamos al versículo 2, si se da cuenta, nos habla del Espíritu Santo. Y de una forma muy completa nos dice: reposará sobre él. Está hablando del vástago que se levanta del trono, perdón, de este tronco casi muerto o muerto. Dice que va a reposar sobre este vástago el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Si nos ponemos a contar las acepciones que se hace hacia el Espíritu Santo, encontramos 7, y recordemos que el número 7 es un número muy importante en la revelación de la palabra de Dios. Este séptuplo, al hablar sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos habla de la construcción del entendimiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Volvemos a repasar, nos habla del Espíritu de Jehová, un Espíritu de Dios que es Espíritu de sabiduría, que es Espíritu de inteligencia, que es Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor de Dios. Este es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, este Espíritu va a reposar sobre este retoño de ese tronco muerto, que es la descendencia de David, al cual se le ha prometido que habría de levantarse un reinado eterno en su trono. Y sobre este vástago el Espíritu reposaría. ¿Dónde podemos ver el cumplimiento de esta palabra profética? Pues tenemos que ir más adelante, incluso en la encarnación. Vemos a nuestro Señor Jesús creciendo, llega el tiempo de acercarse, ese momento del cumplimiento de la ley, pero también de la profecía, de llegar delante de Juan el Bautista y de ser bautizado. Cuando llegamos a los evangelios, podemos darnos cuenta ahí en Mateo capítulo 3, en el versículo 16, ¿qué sucede cuando el Señor sale del agua después de ser bautizado? Vemos los cielos abiertos, ¿y qué dice Juan? Y el Espíritu desciende sobre de él en forma de paloma, y viene, dice, sobre él. Y aquí este venir sobre nuestro Señor Jesucristo no es solamente un acercarse, sino verdaderamente un depositarse, un venir sobre de Él, un llegar y quedarse. Hoy por la mañana hablaba en la clase de catecúmenos precisamente acerca de lo que es el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y cómo en el Antiguo Testamento no vemos una permanencia del Espíritu Santo en los escogidos de Dios. Es decir, Dios enviaba a su Espíritu, el Espíritu Santo hacía que las personas, los dotaba de poder para hacer cosas extraordinarias, pero el Espíritu Santo no permanecía en ellos. La permanencia del Espíritu Santo se da por la promesa que es cumplida en Pentecostés. Pero en Jesucristo, precisamente al salir después de este cumplimiento en el bautismo, el Espíritu Santo reposa sobre de él. Y entonces podemos entender más profundamente el significado de la encarnación. Vemos que la encarnación es que Dios se hace carne. Y lo confirmamos cuando leemos la palabra acá en el Nuevo Testamento y se nos dice que no tuvo el ser igual a Dios.
como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Sin embargo, vemos en nuestro Señor Jesucristo un poder extraordinario. Y quizás en nuestra mente puede generarse un cierto grado de conflicto al decir, bueno, entonces, ¿era 100% humano o no lo era? Tiene poder divino, pero es un hombre. ¿En qué momento, porque yo mismo me lo he preguntado, en qué momento se manifiesta la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo? Si Él sigue siendo un hombre, pero también es Dios. Y bueno, la respuesta la podríamos encontrar precisamente en el advenimiento del Espíritu Santo en su persona, en el momento del bautizo. Porque el despojo de Cristo, de su naturaleza, de su ser divino, es real. Si nosotros dijéramos que el Señor no es un ser humano completamente, entonces no podría tomar nuestro lugar. Él se hizo hombre, real y totalmente. Pero la presencia de Dios estaba con Él. Y Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Cuando Isaías marca precisamente este séptuplo del Espíritu Santo, la perfección de la presencia de Dios, que es manifiesto de una forma plena en el vástago que retoña de la raíz de Isaí, está hablando de la divinidad de Cristo, en quien reposa el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de Jesús? Versículo 3, le hace entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzga según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, 4 y 5, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta palabra nos habla de entendimiento, de justicia, de equidad, que son parte del carácter, no de la persona de Cristo, sino aún de su reino. El reinado de Cristo es un reino de entendimiento, es un reino de justicia, es un reino de equidad. Sin embargo, también se nos habla de un reino que en la justicia manifiesta, dice la palabra ahí en la última parte del versículo 4 del versículo 5, que herirá la tierra con la vara de su boca, y el espíritu de sus labios, dice, matará al impío. Y nos damos cuenta de que no es solamente ese cordero manso que viene a interceder por los pobres de la tierra, que viene a traer justicia y equidad a aquellos que están pasando por tiempos de opresión, sino que también es el león de la tribu de Judá, levantado para obrar la justicia plena de Dios, herir al malo y matar al impío. Y lo encontramos en la palabra. Y entonces podemos ver el equilibrio que hay entre justicia, en la justicia de Dios, para hacer que haya equidad, igualdad entre los seres humanos, para venir a aliviar la opresión que siente el pobre, para venir a traer la liberación de aquellos que están en la cárcel, para levantar a los enfermos, para traer sanidad al necesitado, para traer alivio a la opresión del pecado sobre el ser humano, pero al mismo tiempo la justicia de Dios para obrar plenamente esa justicia al con la palabra de su boca herir y aún matar al impío. Y vemos este equilibrio del león y el cordero, que tienen su cumplimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 5 y en el capítulo 7, encontramos estas dos figuras de nuestro Señor y las hacemos comunes en nosotros. Yo creo que más de uno hemos visto esas imágenes que hablan de nuestro Señor Jesucristo y que nos ponen un cordero, un borrego pequeño, pero que al mismo tiempo nos ponen la imagen de un gran león. Esta es la imagen de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera Isaías ha sido revelado o ha sido inspirado por el Espíritu Santo para entender esta manifestación del carácter y del reino de Cristo. Él es este equilibrio perfecto entre el amor de Dios, pero la justicia divina también, para traer sobre el ser humano lo que el ser humano necesita, pero también lo que el ser humano
merece. El león manifiesta el celo, la justicia y el poder de Dios con vara sobre el impío. Pero el cordero, la misericordia, la igualdad, que trae alivio a los pobres y a los mansos de la tierra, donde Dios muestra su fidelidad. Y quizás no entendemos esto, hermanos, cuando llegamos a nuestros tiempos de celebraciones navideñas, donde pareciera que solamente nos quedamos con la imagen del Cordero y vemos el amor y vemos la equidad, pero nos olvidamos fácilmente de la justicia de Dios. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo contiene todo esto. Y tenemos que voltear a ver en análisis nuestra propia vida. Donde se ha manifestado la misericordia, la gracia y el amor de Dios, pero donde el Señor también está manifestando su justicia en nuestras vidas. ¿Dónde se manifiesta la justicia de Dios en nuestras vidas? Precisamente en la muerte cruenta de Cristo en la cruz. Tú y yo merecíamos esa muerte y Cristo tomó nuestro lugar. Es como si el león hubiese tomado su propia vida, y de hecho lo hizo, para pagar por cada uno de nosotros. Nos damos cuenta que de esta manera el reino es inaugurado. Navidad significa que el reino de Dios es inaugurado. Es la inauguración del reino. El advenimiento de Cristo inicia un nuevo tiempo, un tiempo distinto. Esta raíz que nace, este vástago que crece de un tronco muerto, dice, las cosas son hechas totalmente diferentes y nuevas. Por eso cuando llegamos al versículo 6 hay un cambio total en la estructura y en las palabras que Isaías está recibiendo como revelación de Dios para el pueblo. Y ahora nos habla de algo totalmente distinto. Versículos 6 al 9, morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Sin embargo, el reino es inaugurado y aún no está en plenitud. Y tenemos que recordar esta tensión que entendemos, porque la palabra nos la revela, entre el ya, pero todavía no. El reino de Dios ha iniciado, pero aún no está en plenitud. Los versículos 6 al 9 de Isaías nos hablan de la plenitud. Nos hablan de la restauración total que hay en la creación caída a causa del pecado. ¿Cómo podemos encontrar a los enemigos naturales, al cordero y al leopardo, al becerro y al león con el buey y el niño pudiendo poner la mano sobre la cueva de la víbora sin ser atacado? Dice, sobre esta tierra eso no existe. Sin embargo, la plenitud del reino nos dice que va a ser posible, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Cuando podemos leer Romanos capítulo 8 y nos damos cuenta cómo el Señor restituirá la creación, nos damos cuenta que el reino empezado, inaugurado en la encarnación de Cristo, tiene un cumplimiento fiel de la profecía de Isaías. Dice Romanos 8, 20 al 23, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios hace nuevas las cosas. Cuando vemos a ese niño en el pesebre, estamos viendo la inauguración de un reino que no tiene fin. El cumplimiento del reinado eterno de la descendencia de David. Un reino que no tiene límites. Un reino que no termina nunca, pero un reino que alcanza su plenitud
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Adviento no solamente significa prepararnos para celebrar la Navidad. Adviento es que el pueblo de Dios esté preparado siempre para la segunda venida de Cristo. Que como sabemos, o más bien como no sabemos cuándo sucederá, tenemos que estar siempre, siempre listos. Porque verdaderamente nuestro Señor viene, y dice la palabra, y viene pronto, viene en breve. Y sabemos que esa paz perfecta de la creación ha sido empezada a renovar en el pueblo de Dios, pero que esa paz perfecta de la creación alcanzará plenitud cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. El cumplimiento de las palabras de Apocalipsis, una nueva tierra, un nuevo cielo, la nueva Jerusalén descendiendo para tener el lugar de habitación del pueblo de Dios con su Señor por toda la eternidad. Esa es la paz de la cual está profetizando Isaías en estos versículos. Y llegamos entonces al versículo 10 y volvemos a hablar de esta raíz de Isaí. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Tenía que cumplirse primeramente el tiempo de la inauguración del reino. Ese tronco de David cortado en Jeconías, muerto por 600 años, tiene que retoñar nuevamente. Tenía que ser de la descendencia de David, y vemos en las dos genealogías de los evangelios de Lucas y de Mateo, la raíz literalmente llevada desde David hacia María y hacia José. María como ese vaso escogido por Dios para que de ella naciera nuestro Señor Jesucristo, y José por ser el padre legal delante del pueblo judío de nuestro Señor Jesucristo. Dos, varón y mujer descendientes de David, para que no quedara duda. El Señor es aquel que toma el trono de David y lo toma para siempre. Esta raíz que dice va a ser levantada como bandera, como pendón a los pueblos. ¿Qué representa una bandera en medio de una nación? Si yo te pregunto a ti como mexicano, ¿qué representa para ti la bandera? Quizás podríamos tener distintas respuestas, pero la bandera en sí misma tiene como significado pertenencia, la pertenencia a una nación, pero también el símbolo de la defensa y de la lucha del pueblo ante los enemigos. Cristo es tu bandera y mi bandera. Nosotros pertenecemos a esta nueva nación en Cristo, al pueblo de Dios por Jesucristo. Y el llamado para nosotros como pueblo de Dios es un llamado a estar listos para enfrentar batalla en contra de los enemigos de Cristo. Cristo es tu bandera. Cristo es mi bandera. Tenemos un llamado a unidad, un llamado a celo, un llamado a mantenernos firmes, un llamado a sentirnos parte del pueblo de Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo la bandera que ha sido levantada por nosotros. Y dice la palabra que será buscada por las gentes. ¿Cuánta falta hace hoy en medio de la tierra la proclamación del Evangelio? Tenemos apenas un 10% de la población del mundo, hermanos, que han conocido de Cristo. Es muy, muy poca gente. Pero el llamado, si el Señor es nuestra bandera, es a la proclamación. Tengamos cuidado de que nuestra celebración navideña no se vuelva una celebración comercial. No olvidemos qué es lo que celebramos. No olvidemos en ningún momento cuál es el llamado de Dios para nosotros. Anoche compartí ahí en casa de mis hermanos Ríos, con las 5 familias que nos reunimos, cómo el concepto de Navidad hoy en día incluye tantas palabras como fiesta, regalo, Santo Claus, árbol, luces, que no tienen nada que ver con Cristo y con su encarnación.
Y son más las palabras que no tienen que ver con Cristo en las definiciones del mundo sobre la Navidad. Y ese es un engaño del enemigo. Pero tú y yo hemos sido alumbrados por la luz verdadera, la luz de Cristo. En tu vida y en la mía está la palabra verdadera de Dios. La pregunta es, ¿la estamos compartiendo? ¿Estamos llevando a la persona que vive hoy en el error esa palabra de que la Navidad es Cristo y su encarnación? Que la Navidad es Dios hecho hombre por nuestra causa, que la Navidad es que Dios ha tomado nuestra forma y se ha hecho obediente y hasta la cruz por nuestra salvación. Porque si no lo estamos proclamando y si aún nosotros mismos no lo hemos entendido, entonces nuestra celebración de la Navidad está equivocada. Y el sentido es que Dios ha traído el regalo perfecto para tu salvación y la mía. ¿Cuándo se cumplirá la plenitud de esto? Porque Isaías habla de plenitud. Bueno, Filipenses lo va a reafirmar, en el capítulo 3, versículo 21, hablándonos de la segunda venida de Cristo y diciéndonos el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa habitación gloriosa, nuestro Señor Jesucristo la tiene, ascendido al trono del Padre, siendo glorificado, pero esa habitación gloriosa también está puesta para ti y para mí. Esperamos la redención plena, el reino pleno de nuestro Dios. Con este conocimiento de cómo Isaías profetiza el advenimiento de Cristo, podemos leer de otra manera Isaías capítulo 9. Y podemos entender mejor la expresión de los versículos 6 y 7 que nos hablan de esto mismo. Busca Isaías 9, 6 y 7, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Porque un niño Este es un pasaje que vamos a leer una y otra vez en las celebraciones navideñas. Es un pasaje que, el versículo 6 en especial, que es puesto en tarjetas. Y yo lo he visto impreso en tarjetas navideñas donde el objeto que está ahí para simbolizar la Navidad es quizás un pino, una luz encendida o algún adorno navideño. Y que no tiene absolutamente nada que ver con el pasaje del cual nos está hablando el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos hacen un resumen del reino de Dios. Nos resumen de una forma plena la vida, el sacrificio de Cristo y la inauguración del reino y la plenitud del reino mismo. Y quisiera tomar solamente una parte para terminar, cuando nos dice precisamente un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Para darnos cuenta que no es solamente una redundancia, no nos está hablando del mismo concepto estas dos expresiones. El niño nacido y el hijo dado son dos conceptos totalmente distintos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido, dice Isaías. Este niño que nos es nacido es la encarnación. Ese Jesús que vemos en el pesebre. Un niño real, verdadero, de carne y hueso, que necesita de su madre, que va a ser alimentado, que va a ser cargado, que va a ser cuidado. Un bebé que no tiene más extraordinario que cualquier otro niño, porque es verdaderamente hecho hombre. Pero después inmediatamente dice Isaías, pero hijo nos es dado. Y aquí se está hablando de el Hijo de Dios.
El Hijo de Dios encarnado es regalo para nosotros. El niño nacido nos habla de su humanidad, pero el Hijo dado nos habla de su divinidad. Cristo es el Hijo eterno de Dios, que viene a nosotros como una dádiva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el regalo de Dios. Ese es el sentido de la Navidad. Y tenemos que pensar tanto en la encarnación, en el sentido de la humanidad de Cristo, pero también en la divinidad de nuestro Señor. Entonces podemos entender el resto de las palabras de estos dos versículos de Isaías capítulo 9 y ver cómo ese niño es Dios admirable. Ese niño es Dios consejero, ese niño es Dios fuerte, ese niño es Dios Padre eterno, ese niño es el Dios, el Rey, el Príncipe de paz. Ese niño establece un reino que dice, es un imperio que no tiene límites, su paz no tiene límites, y desde su trono y en su reino todo lo dispone y lo confirma en justicia eterna. ¿Qué hace esto? El celo de Jehová lo hace. El amor eterno de Dios, su propósito, su proyecto eterno para tu vida y la mía, le hace tomar la decisión, una decisión eterna, de hacerse hombre, de tomar la naturaleza de siervo, la humillación plena de su naturaleza divina, para venir a ser como uno de nosotros y poder tomar nuestro lugar. La Navidad es una celebración, eso no lo vamos a dudar nunca, y es una celebración para el ser humano. Sin encarnación no hay salvación, sin Dios hecho hombre no hay salvación. Si no es el Hijo de Dios el que sube a la cruz del Calvario, no puede tomar tu lugar y el mío. Pero el Señor, desde ese pesebre, como un tierno niño, es Dios eterno. Y ha tomado tu lugar y el mío. Se ha humillado por gracia y amor. El celo del amor de Dios para con tu vida ha hecho esto. Celebra, gózate, alégrate en el Señor. Disfruta de este tiempo, sin olvidar el verdadero sentido, la encarnación de Cristo por gracia para nuestra salvación. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu amor, por ese amor eterno con el cual nos has amado, por ese amor y por esa gracia con la cual, Señor, has cuidado de nuestra vida, por ese amor eterno que te hizo, Padre, enviar a tu Hijo, despojándole, Señor, plenamente de su divinidad, pero trayéndolo a hacerse carne por causa nuestra, tomando esa forma plena de siervo, pero de un siervo obediente, dándonos ejemplo, Señor, de la obediencia y la sujeción a ti. Sin embargo, Rey encarnado, Rey glorificado, Dios eterno, el príncipe de nuestra paz, Dios hecho carne por nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, que al celebrar, Señor, este tiempo de Navidad, no pensemos solamente en el pesebre, en el establo, no pensemos solamente en el niño, sino en el Rey de gloria, en el príncipe de nuestra paz, en la salvación que has traído para nosotros, en este regalo perfecto y eterno. Diste a tu Hijo por nuestra salvación. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén.